mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Hoy vamos a estudiar dos capítulos, el capítulo 8, que es relativamente corto, y el capítulo 9 de Segunda de Crónicas. Para eso acompáñenme, solo vamos a leer dos versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así: Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, aquí estamos una vez más, Señor mío y Dios mío, loando, tributando y exaltando tu nombre, Señor mío y Dios mío, declarando tu grandeza, Padre, que no hay nadie como tú, que tú eres incomparable, precioso Dios, que hay muchos dioses con D minúscula, Padre, pero tú eres el único Dios verdadero y venimos a buscar tu favor y tu ayuda, Señor del cielo, a pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a desglosar estos dos capítulos que vamos a estudiar en esta mañana, Padre. Que tú bendigas, Señor del cielo, a tu pueblo, Padre, mientras tu palabra está siendo expuesta. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. Capítulo 8 es paralelo con Primera de Reyes, capítulo 9, del verso 10 al 28. Y también vamos a mirar más adelante el capítulo 9, que es paralelo con Primera de Reyes, capítulo 10. Estas historias ya las estudiamos anteriormente, pero siempre hay algo diferente en la palabra del Señor. Ahora sí, en el futuro usted lo necesita como punto de referencia, puede regresar a Primera de Reyes, capítulo 9, donde la historia está aún más completa que lo que vamos a estudiar en este día. Leímos el primer verso que dice: después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. La casa de Dios duró en construcción 7 años y el palacio real de Salomón duró 13 años en construcción, por tanto han pasado 20 años. Salomón reinó por 40 años, o podemos con libertad decir que a este punto en la historia Salomón está a la mitad de su reinado. A este punto puede tener entre 39 y 42 años de edad aproximadamente, está en el apogeo de su edad, gloria al Señor. Verso 2 dice: reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Este rey Hiram era el rey del Líbano, con el que Salomón había intercambiado madera por productos de comestibles, gloria al Señor, entre otras cosas. Pero también Salomón le ofreció a Hiram las ciudades que colindaban con el Líbano, ya que estaban cerca de su país o su tierra, y Hiram fue a verlas y le parecieron poca cosa. Hizo esta expresión que dijo: esto es Kabul, que quiere decir en pocas palabras basura, o sea que no le gustó el intercambio que Salomón le hizo y no quiso esas ciudades. Por lo cual Salomón entró y las reedificó, las reconstruyó y puso a los israelitas a vivir en estas ciudades. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Menciona otras ciudades aquí que tomó y restauró entre el Líbano y Siria. Estas ciudades estaban entre el Líbano y Siria.
ciudades que Hiram había rechazado. Asimismo, reedificó a Bet-Joram, la de arriba, y Bet-Joram, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Estas dos ciudades estaban a unas 3 millas de distancia una de la otra, por eso llamó a una la de arriba y a otra la de abajo. Estas ciudades se encontraban a 20 millas de Jerusalén y también fueron reedificadas por Salomón. Dice, y a Barat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Salomón era un tremendo constructor, hizo muchos edificios y reedificó muchas ciudades. Aún, ¿verdad?, podemos mirar ruinas en el valle de Megiddo. Ahí hay casas que había hecho para sus caballerizas, lo cual es típico de Salomón, ¿verdad? Hay 4 ciudades que tienen las puertas y las barras. Estas puertas eran muy similares y tenían, como podríamos decir, la firma de Salomón en el diseño. Al mirar las puertas, pues van hasta los tiempos de Salomón, que a todas les ponía las mismas puertas y las mismas barras. Esto lo identificaba, gloria al Señor. Y en las 4 ciudades que han sido excavadas, han sido descubiertas, han encontrado las construcciones de Salomón. Dice el verso 7, y a todo el pueblo que había quedado de los geteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores príncipes, los cuales mandaban sobre aquella gente. Hizo una distinción. Dios había ordenado a los israelitas, cuando entraron en la tierra prometida, exterminar a todas estas naciones, pero algunos de ellos, ¿verdad?, les perdonaron la vida y se quedaron a vivir entre ellos. Hasta a estos son los que Salomón los hizo tributarios, pero a los de su gente los usó para el ejército y para las posiciones de patrones y jefes. Y puso Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Salomón trasladó a su primera esposa, la hija de Faraón, quien era una mujer impía, a su palacio real, a la casa que le había construido para ella, ya que cuando David estaba en vida, le prohibió que dejara vivir a esta mujer en la casa de David, la casa real, donde David había vivido, porque había estado el arca de Jehová en ese lugar y esta mujer era indigna, ¿verdad? Por tanto no podía morar en esa casa. Ahora la casa había sido terminada e inaugurada y había movido a su primera esposa a este lugar. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Salomón siguió guardando todas las ordenanzas hasta este punto al pie de la ley, siguiendo
con los sacrificios diarios. Todos los días había un sacrificio para el Señor. Las fiestas anuales, las cuales eran 3 mandatorias, y las lunas nuevas conforme la ley de Moisés. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a las ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Habían pasado 20 años y aún, ¿verdad?, el diseño de David para la administración de los sacerdotes seguía funcionando al pie de la letra, y como dijimos, esto funcionó hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Cada 2 semanas aún los sacerdotes se presentaban a ofrecer en el templo. Verso 15 dice: y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Isión Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de ella 450 talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. Entonces Salomón fue a Esión Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros, los cuales fueron siervos de Salomón. Gloria al Señor. Y tomaron de ella 450 talentos de oro y trajeron al rey Salomón. Salomón no se queda quieto. Después de terminar sus construcciones, sigue proyecto tras proyecto, y en esta ocasión va a enviar marineros a seguir colectando oro y plata, a traer animales exóticos, lo vamos a ver en el capítulo 9, cosa que Dios le había mandado que no lo hiciera. Gloria al Señor. Ahora sigue Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 1 al 31, donde nos habla de la reina de Saba visita a Salomón. Este también es otro paralelo con Primera de Reyes, capítulo 10. Dice: oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Esta reina vino de lejos, vino de Saba. Así como la conocemos, la palabra del Señor no nos da nombre, no sabemos cómo se llamaba. En el capítulo de Primera de Reyes yo le dije la reina Saba, y no, es la reina de Saba. Ese no es su nombre la Biblia no lo da. Y ella vino a visitar a Salomón para rectificar lo que ya la gente había testificado y hablado de Salomón. No duda que los marineros que salían para negociar y hacer mercader con las otras naciones, hablaban de la fama y del poder de Salomón. Ella vino para confirmarlo. Y ella probó con adivinanzas la sabiduría de Salomón, haciéndole también preguntas difíciles, y preguntas que para ella eran un misterio todavía. Pero Salomón le dio razón a sus preguntas, no dejó una sola de sus preguntas que no las contestara y la dejara
satisfecha, ¿verdad? Satisfació su curiosidad, gloria al Señor. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Cuando miró la mesa de Salomón, cómo estaba decorada y servida, ahí había de lo mejor. Aún el personal estaba bien vestido, bien organizado, aún la servidumbre, los maestresalas, los que servían el vino o se encargaban de la barra, digámoslo así, estaban todos bien vestidos y tenían un servicio excelente ahí en la casa del rey. Ahora, las escalinatas se refiere a las escaleras amplias y construidas artísticamente, se distinguían de una escalera común, ¿verdad? No eran escaleras solamente para subir, no, estaban diseñadas en una forma extraordinaria y hermosa, gloria al Señor. Regresando a Primera de Reyes, capítulo 4, capítulo 5, verso 22, habla de la provisión de la mesa de Salomón. Dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina. Se dice que 30 coros equivale a 6,600 litros de harina, como unos 70 sacos de harina. Imagínense todos los pasteles, la repostería, las galletas que se ponían en la mesa de Salomón. Claro que no era solamente para él, de ahí gustaban todos sus criados. También dice que mataban al día 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Había animales pues que de crianza, los toros, 30 toros que mataban al día, pero también los que salían a cazar, los corzos, los venados y todo eso, aves que entre codornices y gallinas y patos y todo eso que también lo preparaban para la mesa del rey. Algo en exageración, ahí había buffet todos los días en la casa de Salomón. Y dijo al rey, verdad es que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Ya le habían contado, como dije, los testimonios posiblemente de los marineros. Ella había escuchado de la fama, pero al venir a comprobarla, dice, se quedaron cortos, en verdad, no es ni la mitad de lo que me habían platicado. Y exclama, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Eso está diciendo, Dios le ha dado a esta nación un buen rey, lleno de sabiduría y de inteligencia, de cordura. Ama en verdad Dios a Israel para darle un instrumento como tú. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo el rey hizo
gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Se cree que la madera de sándalo es madera roja, muy duradera y costosa. Es madera que es resistible al fuego, no quiere decir que no se queme, pero que no se enciende con facilidad. Y también tiene propiedades curativas para heridas, cáncer, problemas digestivos y retención de líquidos. Ella trajo una gran cantidad de regalos para Salomón, y entre ellos, ¿verdad? Aprovecharon esta hermosa madera para hacer instrumentos en la casa de Dios, y escaleras, posiblemente rieles para poner en las escaleras. Gloria al Señor. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Aquí donde leemos que dice que ella le pidió todo lo que quiso, hay historias de los etíopes que la reina le pidió a Salomón un hijo, y ese hijo Salomón se lo concedió, y ella regresó embarazada a su tierra. Y el último descendiente de Salomón en Etiopía fue Haile Selassie. Pero esto, ¿verdad? No lo dice la Biblia. Estas son historias de los etíopes, que era su reina de Saba. Ahora, la mayoría de los estudiadores concuerdan que ella era del sur de Arabia, en Kuwait, no era de Etiopía, ¿verdad? Estos son los comentarios, pero de cualquier manera ella regresó a su tierra contenta y satisfecha, porque la mayoría o todas sus preguntas que tenía o curiosidades fueron saciadas con la sabiduría de Salomón. Ahora leemos riquezas y famas de Salomón, que es paralelo a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14 al 29, y también en Segunda de Crónicas 1, capítulo 1, 14 al 17. Dice: el peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Salomón, como rey, tenía prohibido, recordamos, hacerse de oro y acumularse plata, pero aquí miramos que recibía cada año 666 talentos de oro. El número 6, en una forma simbólica en la Biblia, es el número de hombre. Y el hombre es imperfecto, por eso es número 6. El número 7 representa lo completo. El hombre se queda corto de estar completo, es imperfecto, por eso el número 6 en la Biblia representa al hombre. También leemos en Apocalipsis capítulo 7, donde nos habla del número del anticristo, que será el número de hombre, y dice 666. Ahora, yendo al libro de Daniel, también ahí, ¿verdad?, nos dice que cuando Nabucodonosor levantó una estatua para que la gente la adorara, una estatua de 60 cubos de alto por 6 cubos de ancho, son 60, y el 6 en cubos también da a entender un número del anticristo. Gloria al Señor. No sabemos si en verdad este número tiene alguna significancia en lo que se refiere a la prohibición de Salomón, no lo sabemos, pero cierta y verdaderamente el número de talentos de oro que entraban eran 666. Y leemos el verso 14, dice:
sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenían 600 siclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. Este trono de marfil debió de ser algo espectacular. Dice, el trono tenía 6 granadas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y al otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre los 6 granadas, a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en el reino alguno. Podemos imaginarnos el trono de Salomón, ¿verdad? Hecho de marfil, oro forrado, con leones junto a los brazos, diseñados de granadas, y 12 leones, 6 por un lado, 6 por el otro, y las escaleras impresionantes, ¿verdad?, que ya habían sido mencionadas. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada. La plata la hizo, dice, hemos leído anteriormente, tan popular que las piedras de Israel, y en Israel hay muchísima piedra. La plata era tan popular que había perdido su valor, ya no era ni apreciada, la dejaban por todas partes. Ahora había, dice, y la casa del bosque del Líbano era su palacio. El palacio fue construido de madera del Líbano, por eso se llamaba la casa del bosque del Líbano, porque toda la madera que había ahí había sido exportada del Líbano. No que la casa había sido construida en el Líbano, en el país de Irán, sino que el material había sido traído, y a la casa se le llamó la casa del bosque del Líbano, ahí en Jerusalén, gloria al Señor. Y no duda que era un palacio también elegante, ¿verdad? Y ahí pues vajilla elegantísima también de oro. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro y plata, marfil, monos y pavos reales. La naval de Salomón, que le había comprado también naves a Irán, iban en 3 diferentes direcciones para negociar, y aquí menciona el área de Tarsis, del Mar Rojo, ¿verdad?, la costa de África, y negociaban también con metales valiosos y animales en el área de España. Ese viaje que ellos hacían duraba 3 años. En esos 3 años recolectaban todos estos metales preciosos, y también negociaban con animales exóticos. Menciona aquí oro, plata, marfil, monos y pavo reales, que estos los traían de España. Y esto era para soltar ahí en sus casas, en sus palacios, algo para apreciar, gloria al Señor, para admirar con sus ojos. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza, en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con él el rey en Jerusalén. Como dije, en el área de Megiddo es donde aún hay ruinas
de sus caballerizas, y podemos mirar que se ha desviado del mandamiento de Dios. Todo lo que Dios le prohibió a este punto de su vida lo ha quebrantado porque lo ha acumulado. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de la cefala en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. La palabra del Señor le habría prohibido hacerse también de caballos. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jerusalén, hijo de Nadab, contra Jeroboam, hijo de Nadab? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ahora, en el libro de las Crónicas no nos habla de las apostasías de Salomón, la adoración que hizo en los templos paganos de sus mujeres. Leímos que en el libro de los Reyes un poco acerca de esta falla de Salomón. Aquí nos menciona libros del profeta Natán, la profecía de Ahías Silonita y la profecía de Ido. Estos libros no los tenemos, ¿verdad?, en nuestra recopilación, o no aparecen en nuestra Biblia. Sería fascinante leerlos y conocer más de Salomón. Sabemos, ¿verdad?, que Salomón fue el hombre más sabio en la tierra, escribió 3000 proverbios y compuso 2000 cantos en su vida, gloria al Señor. Ahora, si usted quisiera componer un solo proverbio, uno solo, le aseguro que no se le daría, porque esto no es fácil. Sin embargo, él compuso 3000 de ellos, gloria al Señor. Mi madre tenía algunos interesantes proverbios, gloria al Señor. Ojalá y que podamos sentarnos y recopilarlos, porque cierta y verdaderamente son proverbios que se hacen una realidad, gloria al Señor. Ahora, Salomón sintió que él podía desobedecer a Dios y salirse con la suya, pero descubrió que Dios era y es más sabio que él, gloria al Señor. Y las cosas que le ocurrieron a Salomón fueron por su desobediencia. O sea, él creía que él tenía una dispensación especial, una gracia especial, que la palabra de Dios no aplicaba para él, pero descubrió que Dios es fiel, gloria al Señor. Él habló de la fidelidad de Dios. Dios es fiel para bendecir, y Dios bendijo a Salomón en gran manera, gloria al Señor. Pudimos ver que en su vida no le hizo falta nada, pero también podemos ver la fidelidad de Dios en maldecir. Si nosotros caminamos en el Espíritu y seguimos los mandamientos de Dios, también vamos a ser bendecidos. Pero si quebrantamos su ley y caminamos en nuestros propios caminos, también vamos a pagar las consecuencias. Dice su palabra: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Si sembramos del Espíritu recibiremos vida eterna y bendición, pero si le sembramos a la carne y vivimos de la carne cosecharemos corrupción y muerte. Así es que busquemos aprender de estas enseñanzas y caminemos por el camino recto donde Dios quiere que andemos. Su palabra se cumple, su palabra es fiel
y verdadera. Gloria al Señor. Dios le advirtió que la destrucción vendría. No vino en sus días, pero vamos a mirar cómo su reino es quebrantado, partido por su hijo Jeroboam. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, agradecemos, Señor del cielo, tu palabra, tu bondad para con cada uno de nosotros. Podemos decir lo que declara tu palabra, porque para siempre es tu misericordia. Misericordia que hemos experimentado, Señor mío y Dios mío. Tu misericordia nos ha alcanzado, tu gracia nos ha salvado, tu sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Hay gratitud en nuestros corazones. Padre, pedimos tu presencia, Señor del cielo, que nos ayudes a caminar por el camino recto por donde debemos de andar, y agradecer por tu Hijo Jesucristo, quien nos ha dado libertad y nos ha dado vida eterna. Señor amado, ahora te pido por tu pueblo ahí donde se encuentre, Señor, el que esté enlutado, el que esté afligido, el que esté deprimido, Señor del cielo, el que esté batallando con sus pensamientos, Señor amado, libértalo, Padre, para que te sirvas. Y si hubiere alguno necesitado materialmente, Padre, provéele, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto te lo pido en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.